He titulado este mensaje Un hecho de primera importancia. Y si conocen sus Biblias, probablemente saben de dónde viene eso. Pero pueden ir ahí, Primera de Corintios, capítulo 15, un hecho de primera importancia. O un asunto de primera importancia. Un capítulo muy único. Estoy seguro que la mayoría están familiarizados con él. Empieza de la siguiente manera. Ahora os hago saber, hermanos, os hago saber. Él tiene algo que quiere decirles, porque hay un error específico que ha infiltrado en la iglesia en Corinto que procura tratar. Solo quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué creemos que la resurrección de Jesucristo de los muertos siquiera ocurrió? ¿Por qué lo creemos? Una razón. Hay una sola razón por la que la creemos. ¿Qué piensan? ¿Qué? Sí, porque está en la palabra de Dios. ¿Saben? Esto es lo que la Escritura dijo. El ángel dijo, sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado. ¿Alguna vez han escuchado la canción de Pascua de Keith Green? ¿Han escuchado esa canción alguna vez? Es muy buena, una de sus mejores, creo. No está aquí porque ha resucitado, tal como dijo. Venid, ved el lugar donde yacía, e id pronto y decid a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos, y he aquí él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Nuestra convicción es que las palabras de este libro son las palabras de Dios. Es nuestra convicción. Ya ven. Yo reconozco esto. Hay una sola razón por la que creemos que Jesucristo resucitó de los muertos y es porque está en este libro. Pero solo por estar en este libro hay mucha gente que tiene acceso a este libro y no terminan creyendo lo que nosotros creemos. ¿Saben qué? Lo que sabemos nosotros es esto. La Escritura nos dice que la persona natural no acepta para nada las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Son necedad para él o ella. Pero para nosotros no son necedad. Las aceptamos. Pero el hombre perdido no es capaz de entenderlas porque se disciernen espiritualmente. Pero Dios, cuando nos salvó, nos dio su Espíritu. ¿Y saben lo que hace el Espíritu? Nos convence. Hay una seguridad interna. Esto es lo que nos pasa. Amigos, hay una seguridad interna que el Espíritu de Dios nos da, que cuando leemos cosas en este libro, de hecho, son una realidad. Bueno, hablando por mí mismo, justo antes de la Cena del Señor, cuando leí ahí todo ese relato, hay una confianza en mi alma de que eso sucedió. No lo leo como me pregunto si esto es un cuento de hadas, porque desde el día en que el Señor me salvó, ha puesto su Espíritu en mí. Y el hombre perdido no acepta estas cosas, pero el hombre salvo sí acepta estas cosas. ¿Por qué? Porque se disciernen espiritualmente. Y por el hecho de que es así, el hombre perdido no las acepta. Pero por ser espiritualmente discernidas, el salvo sí las acepta. Así que esto es el asunto. No es de esperar que la persona natural acepte lo que aceptamos. Y no estamos hablando de cosas triviales, sino las cosas más importantes. Miren 1 Corintios 15:1. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar. Ahí es de donde viene mi título. Hecho de primera importancia. En primer lugar. En otras palabras, estás sentado aquí. Eso es ahí. Bueno, en lo primero de la lista, lo primero en cuanto a las cosas en nuestras vidas, en cuanto a cómo se pone la importancia. Dice, porque yo os entregué en primer lugar. ¿A qué se refiere? Este mensaje que recibió, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras.
Así como dijimos, la razón por que creímos esto es porque conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Vieron eso? 2 veces dice eso. Estas cosas están de acuerdo con la palabra de Dios. No es solo un hecho de las Escrituras, sino es un hecho de primera importancia. Tenemos que estar resueltos en eso. De todas las cosas que Pablo pudiera haber dicho, lo que dice, él reduce el Evangelio en ¿lo viste? Piénsalo. ¿Hasta dónde va el Evangelio? Si queremos reducir el Evangelio, y con frecuencia la gente pregunta, ¿qué tenemos que creer del Evangelio? Hay tanto, pues hay un libro entero. ¿Cuánto de esto es absolutamente esencial que lo creamos o que lo acertemos o que esté claro en nuestras mentes? Pues les digo, cuando Pablo reduce este Evangelio, él puede reducirlo a una fórmula bastante básica, pero no significa que no haya otras cosas que decir, y Pablo típicamente tiene mucho más que decir, pero el hecho es, cuando se reduce esto, el Evangelio, sus componentes más esenciales, Cristo murió, fue resucitado, fue sepultado y resucitó al tercer día. Hablando de primera importancia, ¿vieron lo que él dice aquí? Mírenlo. Versículo 1. El Evangelio que os prediqué. Verso 3. Miren, justo al principio del versículo 3. Porque yo os entregué. Este es un mensaje entonces que él entregó. Otra vez, versículo 3. Lo mismo que recibí. ¿Ya ven? Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Entonces Pablo está diciendo que lo he recibido y os lo prediqué y vosotros lo recibisteis. Y noten estas palabras. Por el cual sois salvos. Bueno, en el King James no dice sois salvos, sino están siendo salvados. Es una cuestión de traducción, King James con otras versiones en inglés, pero si tienes el New American Standard o el English Standard o el Legacy, la versión que tengas, el Holman Christian, van a ver que siendo salvados es en indicativo presente. Significa que es una acción continua, una acción en progreso, una acción en vigor, persistente, tomando lugar en todo momento. Cristianos, ustedes saben esto. La Biblia nos enseña que estamos siendo salvos. La Biblia habla así, no es una forma de hablar ajena. Dios te está salvando hoy por la verdad de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pablo dice en versículo 2, nótenlo, si retenéis la palabra que os prediqué, esta verdad que él predicó, que él entregó, si la retenéis, están siendo salvados por ella. Cuando Dios dice que nos guarda por su poder mediante la fe, esa fe no es en un vacío. La fe se enchufa. Por cierto, ese versículo que acabo de mencionar es 1 de Pedro 1:5. Guardados por el poder de Dios, por la fe, como dice la KJV. Nuestra fe está guardada, mantenida creyendo, y este hecho de la resurrección es esencial para ser salvos. Les pregunto, esta es una pregunta que todos debemos hacer. ¿Cuál debe ser nuestro mensaje hoy en día? ¿Dónde encaja la resurrección? Esto es lo que sé. Yo sé que en el libro de Hechos es un libro único. ¿Saben por qué? Estos hombres estaban fracasando en los 4 evangelios antes de recibir el Espíritu. No tenían denuedo, con frecuencia argumentaban quién iba a ser el mayor, el más grande. A menudo tenían incredulidad, no entendían. ¿Y qué sucede en el libro de Hechos que es diferente? Bueno, por un lado, tienen la luz plena. Ahora, la muerte, sepultura y resurrección ya ha pasado. Cuando Jesús anduvo por ahí, por acá, hablándoles a la gente, todavía no había sucedido.
Decía a sus discípulos que iba a suceder, pero ¿saben qué también es verdad en los evangelios? Estaban limitados. No vayan a los gentiles. Con frecuencia decían, bueno, él decía, no les digas a las personas lo que acaba de ocurrir en el monte de transfiguración más después. Pero en el libro de Hechos, el Espíritu ha venido y el poder ha investido a estos discípulos y ahora van a alcanzar a Jerusalén y a Judea y Samaria y hasta la parte más remota del mundo. Ahora, bueno, que no retengan nada. Están llenos del Espíritu Santo. Ahora el mensaje está completado. Ahora toda la historia redentora de lo que Cristo vino a lograr ya se ha hecho. Ahora es aquel que tiene que proclamarse. Entonces, les digo esto. Debemos prestar atención al libro de Hechos y cómo estos hombres hablaron. ¿De qué manera hablaron? ¿Hay algo que tiende a indicar que es de primera importancia? ¿En verdad es así? Si hay algo que esperaríamos que fuera claro en el libro de Hechos, si en cualquier otro lugar. ¿Por qué? Porque está ahí. Se encuentra en la iglesia primitiva, saliendo a las calles. ¿Saben lo que dice ahí en Lucas? Que debemos forzaros a entrar e ir a los vallados y los caminos bueno, darse por las naciones, hombres, mujeres, salgan para que mi casa sea llena. ¿Y qué dicen a las multitudes perdidas para tratar de forzarlos a entrar y a recibir a Cristo, a abrazar el perdón que Él ofrece? Bueno, ¿alguna vez mencionaron la resurrección en el libro de Hechos, de que Cristo resucitó de los muertos? ¿Y saben qué? No es solo eso que lo mencionen. Les gustaba decir también algo en conexión con ella, que creo que debamos entender. Piensen conmigo. No tan solo enfatizaron alguna historia de resurrección que escucharon de segunda mano. Vayamos a Hechos. Volveremos a 1 de Corintios en un momento. Pero vayamos a Hechos, capítulo 1. Vamos a dar como un panorama de unos versículos. Quiero que vean cómo el libro de Hechos habla. Esto es lo primero. Hechos 1, 21. Observen lo que dice aquí. Hechos 1, 21. Entonces, uno de los hombres que nos ha acompañado durante todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Observen eso. Sí, tuvo que ser alguien que estuvo entre nosotros desde el bautismo de Juan hasta la ascensión del Señor. Y noten lo que él destaca específicamente. Ha de ser un hombre constituido testigo de la resurrección de Cristo. Y sí, hubo algo que dijo Jesús, es lo siguiente: y seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines del mundo. Los que salieron de ese aposento alto, ¿sabe lo que es verdad de ellos? Esos hombres y mujeres, personalmente, fueron testigos de la tumba vacía, del Cristo resucitado. No ocurrió como en un lugar escondido. Pero lo que dice en 1 de Corintios 15, no tienen que regresar ahí, pero escuchen esto, concerniente a Cristo. Fue sepultado y resucitado el tercer día, conforme a las Escrituras, y se apareció a Cefas. Y no solo eso, hay más. Y después a los 12, pero no solo eso. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y cuando Pablo está escribiendo esto, él dice, ¿saben qué?
No les estoy diciendo algo sobre muchos testigos que vivieran muy de lejos en otra era con quienes no pueden hablar. La mayoría de estas personas todavía están vivas. Y no solo eso, sigue diciendo más. La mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Amados, hay personas en Corinto negándose a la resurrección de los muertos. Y les digo algo. En un tribunal de la ley, ¿qué hace uno cuando trata de comprobar su caso? Trae testigos. Es precisamente lo que él hace. Escuchen la predicación en Hechos. Vayamos a Hechos 2:25. Lo que es significativo es lo siguiente: ellos salen del aposento alto, el Espíritu derramado sobre ellos, y ahora la evangelización de las naciones comienza en el poder del Espíritu. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto, y ahora son investidos con poder, con este apoderamiento del Espíritu, dándoles poder para hablar, y el poder del Espíritu con todo el denuedo, saliendo de allí y todo el mundo allá, pensando que están borrachos. Solo son las 9 de la mañana, no están borrachos. Es exactamente lo que Joel profetizó, y el derramamiento del Espíritu sobre los hombres y mujeres. ¿Qué les va a conmover a hacer y decir? Bueno, aquí tenemos a Pedro levantándose con un denuedo que nunca tenía antes, y aquí en Hechos 2, versículo 25. De entrada, saliendo de ese aposento alto, el día de Pentecostés, aquí tenemos Pedro de pie. ¿Y qué hace? Él dice: les quiero decir lo que David quiso decir en Salmo 16. Y él dice en versículo 25, capítulo 2, David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Verso 26, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, no permitirás que tu santo vea corrupción. Tienen que escuchar eso. Esto se está diciendo en primera persona. No abandonarás mi alma en el Hades. Esto es Cristo hablando. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, y volviendo a Pedro, terminando citando de Salmo 16. Ahora Pedro: hermanos del patriarca David, os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, ya ven lo que está diciendo sobre Salmo 16. David no estaba hablándose de sí mismo, estaba profetizando, sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono. Miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Y esto es lo que a estos hombres les encanta añadir: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Todos que nos bajamos, esos 120 personas, somos testigos de eso. De las 500 personas que lo vieron vivo, los 120 personas en ese aposento alto lo vieron. Los más cercanos a él, conformados de los 11 y de estas mujeres, discípulos de él, lo vimos. Somos testigos de esto. Cumple las Escrituras. Lo vimos de primera mano. ¿Saben? Leímos esto en Lucas. No fue que Pedro diga: ¿saben? Fuimos al sepulcro ese día, a la sepultura, y vimos la ropa de la tumba, y bueno, solo dedujimos que no estaba ahí. Pues es lógico que resucitó de los muertos. A fin de cuentas, pues sí recordamos que sí había dicho algo al respecto, y cuando vimos la tumba vacía, pues es todo. Llegamos a la conclusión. Ese es nuestro caso. No es así. No dice que solamente fuéramos a una tumba vacía y por deducción
¿Lo concluimos eso? No, vayamos a Hechos 3, cuando el hombre cojo está allí en la cerca hermosa, en el templo, y este hombre se salva o es sanado. El hombre cojo es sanado y él está brincando y ahí regocijándose y Pedro puede predicar otra vez. Veamos otra vez en Hechos 3. Quiero que vean esto. El punto es qué debe ser nuestro mensaje. Ven a dónde fue Pedro, a Salmo 16, en el día de Pentecostés. Y él dijo, déjenme decirles algo, Cristo ha resucitado y lo testificamos de esto, exactamente conforme a las Escrituras. Y esto es lo que Pablo dice a los Corintios. Esto es conforme a las Escrituras. Murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó el tercer día. Es importante. Está diciendo, sí, esto es conforme a Salmo 16, pero no tan solo eso, lo vimos. Y miren lo que sucede en Hechos 13. Delante de esta muchedumbre en el templo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo y pediste que se os concediera un asesino y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pues ayer yo estudié en Hechos, en todo el libro, para buscar dónde aparece cada vez que habla de la resurrección. Y me impactó en cada una de estas instancias. Estos hombres intencionalmente quieren decir, permítanme decirles, somos testigos de esta resurrección. Todos. ¿Y saben lo que esto dice? El cristianismo es de una naturaleza pública. La resurrección no fue algo privado, en secreto. La resurrección fue una proclamación sobre una persona real, Jesús de Nazaret, que fue muerto y luego ya no. Y de todo lo que pudieran proclamar, proclamaron de que eran testigos de esto. Bueno, eran testigos de muchas cosas. Cuando hablo del libro de Hechos y lo estudio, no están hablando de que sí, bueno, somos testigos de su muerte, somos testigos del monte de transfiguración, ¿saben? Somos testigos de sus milagros, ¿saben? En todo el libro de Hechos, mientras están predicando, la cosa que quieren decirles que presenciaron es su resurrección. Creo que en ningún otro punto en el libro de Hechos estén diciéndonos que fueron testigos de algo más. Es la resurrección. Y la resurrección. Amados, lo que esto nos enseña es que esto es de primera importancia. De todo lo que pudieran haber dicho que presenciaron, esto es de primera importancia. La resurrección es central en la doctrina apostólica en Hechos. Y si es así, debe ser central en nuestra enseñanza. Debemos hablar de la muerte de Cristo, sí, pero no es solo que murió por nuestros pecados, sino que fue sepultado y resucitó de los muertos. Eso es de primera importancia. Y vemos el énfasis de Pedro aquí. Y que de más ejemplos, quizás. Hechos 5. Vayan conmigo a Hechos 5. Eso es ante el sumo sacerdote y el concilio en Hechos 5. Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios, ¿recuerdan eso? Antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habíais matado, colgándole en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y ahí está otra vez, versículo 32. Y nosotros somos testigos de estas cosas. ¿Y saben cómo agrega esto? Y también el Espíritu Santo. Curioso, ¿no? Examiné eso por un tiempo pensando, ¿qué debo hacer con eso? Bueno, lo digo y lo dejo en las manos de ustedes para comprenderlo según piensan, pero el Espíritu Santo también. Somos testigos de estas cosas. ¿De qué cosas? Bueno, que Dios de nuestros padres resucitó a Jesús. Ahora, vayamos a Hechos 10. Pedro, hablando en la casa de Cornelio. Aquí tenemos a Pedro, llevando el Evangelio a los gentiles. Versículo 37. Vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo de que Juan predicó. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra. Ahí es un lugar de donde está hablando, pero más ampliamente de ser testigos de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte colgándole en una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Ya ven su énfasis aquí. Y queda apóstol Pablo. Vayamos a Hechos 13, el primer viaje misionero, Pablo y Bernabé, lanzándose en esta primera emprenda misionera para llevar el Evangelio ahora de una manera más enfocada hacia los gentiles, así como en el día de Pentecostés, cuando el Evangelio viene y toda esta gente reunida en Jerusalén en el tiempo de Pentecostés, y esta gran fiesta y festivo ocurriendo en este entonces. Y aquí tenemos a Pablo, está en la sinagoga, en Antioquía, en Pisidia, en Hechos 13, 26. Primer viaje misionero. ¿Y qué es lo que dice ahí parado ante la gente? Me doy cuenta, está hablando a los judíos en la sinagoga, pero ¿qué dice? Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. A nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación, pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a él ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras, condenándole, y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le hiciera matar. Y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz y le pusieron en el sepulcro. Ahí está. Eso es lo que dijo Pablo. Pero Dios, un hombre murió, fue sepultado. Versículo 30. Pero Dios le levantó de entre los muertos, y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y aún Pablo va a enfatizar esto. Noten esto, no termina ahí. Y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos, a resucitar a Jesús, lo que también está escrito en Salmo 2. Ahora no al 16, sino al segundo Salmo. Ya ven, lo pueden imaginar, ven estas palabras. Hijo mío, eres tú. Yo te he engendrado hoy. No sé qué haces con esas palabras o lo que ves en esas palabras, pero bajo inspiración, Pablo ve resurrección. Versículo 34. En cuanto a que le resucitó de entre los muertos, para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo, esto sí es Salmo 16, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudiste ser justificados por la ley de Moisés. Piénsenlo. Mediten en esto. Esos cristianos primitivos estaban prontos a morir por este hecho, por el hecho de que Cristo resucitó. No fue algo que trataron de convencerse. Uno no anda de aquí para allá dispuesto a sufrir y ser golpeado por varas, o ser azotado, o hecho preso, o hasta ser matado. Si es algo que inventaste, si es algo de que no estás muy seguro, bueno, sí, vimos como ropa de sepultura, pues pensamos que sí, tal vez alguien quizás robara el cuerpo. ¿Creen que estarían dispuestos a morir y poner todo allí y estar ante el Sanhedrin y con tanta confianza ante los sumos sacerdotes y en el concilio? Miren, sabemos cuán tardos fueron estos hombres con esta verdad cuando Jesús siguió diciéndoles: voy a ir a Jerusalén, voy a morir, al tercer día voy a resucitar. Y respondieron como que ni siquiera entendieron. ¿Y saben? No se convencieron de esto. ¿Saben qué pasó? Fueron a la sepultura, fueron a la tumba y estaba vacía. ¿Y qué hicieron? Los dos en el camino de Emaús
escucharon. La mujer dijo que la tumba estaba vacía, el ángel estuvo allí y Cristo fue resucitado, pero se fueron a casa. Pensamos que era él. No fueron muy prontos para recibir esto, amados, porque la verdad es que ellos supieron de antemano, de primera mano, que sí, porque metieron sus dedos en sus heridas, comieron con él, estuvo con ellos durante 40 días. Y cuando quiere decirles a los corintios, bueno, hay un error pasando por ahí, pero les digo, el hecho de que los muertos sí resucitan se comprueba por el hecho de que Cristo resucitó. ¿Y saben qué? No estoy simplemente diciendo esto, no es una opinión mía que estoy fomentando. Tiene que darse cuenta de que yo, Pedro, Jacobo, todos lo vieron, más de 500 personas. Esto no es una fábula. Siguieron insistiendo, entrando en el libro de Hechos. Es como que no pueden cansarse de hablar de esto. Su Señor resucitó de los muertos. ¿Y no te entusiasmaría a ti también eso? Bueno, no me importa lo que nadie diga, pues yo voy a salir por ahí, enfrentarme a cualquier persona, los saduceos, los fariseos, los sacerdotes, no me importa, los líderes políticos, ni Pilato, ni Herodes. Sé esto, nuestro Señor fue muerto y al tercer día resucitó de la tumba y lo vimos, comimos con él, metimos los dedos en sus heridas. Y saben, ese Cristo resucitado nos dijo que esperáramos en Jerusalén hasta que fuéramos investidos con poder de lo alto. Eso ya ha sucedido. ¿Qué creen que van a decir las personas? Van a decir a la gente, pues, una de las realidades más prometedoras de todo este evangelio es que, ¿saben? El cristianismo tenemos algo que nadie más tiene. El Islam no tiene esto. El hinduismo no posee esto. Amados, nosotros tenemos una expiación seguida por el sacrificio de Cristo muriendo. Está muerto, ya sufrió y ha muerto. Y ahora está vivo. ¿Y saben qué? Esto no es información de segunda mano. Lo vi con mis propios ojos. ¿Y saben qué? Puede que esté decepcionado, pero no fui solo yo. No, aquellas mujeres ahí que fueron a la tumba aquel día. Y los dos en Emaús, en ese camino, lo vieron. Y estos otros lo vieron. Y la mayoría están vivos todavía. Y saben, y aquí viene Pablo. Lo vio también. Estos hombres lo vieron y siguieron insistiendo y diciendo lo mismo. Y decían, el Señor está resucitado. No pudieron cansarse de maravillarse de esta realidad. Y Pablo dice, ¿saben? Esto no es como una realidad de entusiasmo, sino esto es de primera importancia. Ahora, volviendo a 1 Corintios 15. Tienen que ir ahí. 1 Corintios 15. Mi siguiente punto, esto es punto número 3 en mis notas, y yo puso sí, punto, punto, punto. Y sí, 1 Corintios 15, 12. Quizás vean a lo que me refiero. Bueno, Pablo, dinos. Tú eres aquel que está bajo inspiración. Tú sabes cómo lidiar con un error en Corinto. Cuando la gente anda diciendo que los muertos no son resucitados y tú dices que eso es de primera importancia. Bueno, dinos cómo es. Verso 12. 1 Corintios 15, 12. Ahora bien, sí. ¿Ya ves? Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Bueno, la gente puede decir cualquier cosa. Si alguien dice, sí, Cristo fue resucitado de los muertos, y otra persona dice que no es así, podemos ver que eso sucede en el centro. Al evangelizar, una persona dice, bueno, sí, tenemos a Sonny o a Bed, y hay algunos de estos tipos, los homosexuales o los ateos o quienes quiera que sean. Sí, se resucitó de los muertos. No, no resucitó. La gente puede decir cualquier cosa. Aparentemente. Aparentemente eso no fue lo que estuviera sucediendo en Corinto. ¿Qué quiero decir? Bueno, había un error fomentándose, pero no específicamente el error de que Cristo no resucitó de los muertos. Fue más general que eso. Al parecer, nadie estaba diciendo que Cristo no resucitara de entre los muertos, pero lo que sí estaban diciendo es lo siguiente: no hay resurrección alguna de los muertos, para nada en absoluto. Ya ven.
¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Versículo 12. ¿Ven eso? No estamos ciertos de cómo llegaron a esa idea o por qué decían eso o en qué basaban eso. Pero sabemos hoy en día cómo algunos llegan a esa conclusión. La ciencia. Las personas han convertido la ciencia en un dios. Los muertos no resucitan porque tenemos los datos empíricos. No hemos visto nunca que los muertos se resucitan. Por lo tanto, los muertos no resucitan. Básicamente así hablan la gente. Muéstranos con evidencias que sucedió así. Pero una de las cosas, ¿tenemos los datos empíricos? Pues sí, pero la realidad es, típicamente lo que las personas están observando o lo que ven es que pecadores mueren. Pero ¿qué pasa cuando alguien muere que no tiene pecado? Saben, la gente quiere hacer todas esas suposiciones acerca de la muerte, pero la realidad es, ¿qué pasa cuando alguien que no tiene ninguna falla, ninguna transgresión de la ley de Dios, qué pasa? Saben, la pregunta que debemos plantear es, ¿cómo siquiera murió en esa cruz Cristo? Cuando el hecho es lo que lo mató a Él. ¿Cómo es que Él pudiera haber muerto? Eso sería la cuestión difícil de entender si no fue por el hecho de que sabemos de la Escritura que Dios puso el pecado, los pecados de otros en Él y murió en nuestro lugar. Eso es el asunto. Pero ¿qué sucede? La gente en el día de Pablo concluyeron que los muertos no resucitan y no estoy seguro por qué concluyeron eso, o ni siquiera qué quisieron decir. Esto, ¿de qué querían decir? ¿Aniquilación o no hay una resurrección corporal? No entra en los detalles de lo que se decía exactamente, pero básicamente Pablo argumenta de la siguiente manera. Bueno, supongamos que su proposición es verdadera. Supongamos que los muertos no son resucitados. Y si es así, veamos versículo 13. Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Parece que la gente promoviendo este error no tenía ni idea hasta dónde iba a alcanzar su error. Porque no se puede decir, creo que Cristo ha resucitado, pero no creo que ningún otro vaya a ser resucitado. Ya sea que creyeran en la aniquilación, alguna existencia espiritual perpetua o no sé qué creían. No está claro, pero lo que Pablo insiste aquí es que la resurrección de Cristo se sostiene o se refuta debido a eso de la resurrección de otros. Como implicación, si nos reunimos hoy, es el día 9, este 9 de abril 2023, en la tarde, parece ser un día soleado afuera, todo el mundo mira esto como día de Pascua. Si nos reuniéramos en este lugar esta tarde, este año de nuestro Señor 2023, y de repente en este momento fuera verdad que Cristo nunca había resucitado de los muertos hace 2000 años atrás. Sí, porque esto es lo que Pablo sigue diciendo. Sí, sí es verdad. Entonces, ¿qué más sería verdad en esta misma tarde? Noten versículo 14. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Significa que no tiene valor, es necedad. Mis 63 tomos de Charles Spurgeon en mi casa en los Estados Unidos, a la basura, pues. 2000 años de hombres en los púlpitos o en las calles predicando, en las catacumbas, sobre, bueno, la lápida del padre de Juan Wesley, escribiendo todos sus libros, todo esto, Whitefield, Wesley, los puritanos, todos los libros, todos los himnos que han sido escritos sobre esto, Keith Green,
MacArthur, Piper, Washer, Sproul, Ravenhill, todos los sacrificios y labores de los misioneros, Hudson Taylor, Adoniram Judson, Carey, Brainerd, saben, todo ha sido inútil, sin significado, una pérdida de tiempo. Peyton, que va a New Hebrides entre los caníbales, una vida perdida, desperdiciada. Porque Pablo supone que nuestra predicación tiene todo que ver con cómo vencer la muerte. ¿No es así? Amados, ¿qué es lo que les hace regocijar tanto a la gente cuando son salvados? Que han vencido la muerte, se han escapado de los terrores. Hebreos 2, los terrores de la muerte ya no existen. Han sido estos cautivos, esclavos, toda su vida a los terrores de la muerte. O sea, el infierno, las realidades de él, lo que voy a enfrentarme, el temor, el pavor, de repente son libres de eso. No predicamos primariamente de ir a la iglesia o moralidad o poder político o la justicia social, no. La primera importancia es de que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó. Y si el punto principal de nuestra predicación no es verdad, somos tan vanos como en las redes sociales. Unos paloteos mentirosos. Noten esto al final de verso 14. Y si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra predicación y vana también vuestra fe. Recuerden esto. Pablo dijo, ¿quieres ser salvo? Necesitas confesar con tu boca que Jesús es Señor y creer en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Allí es donde está plantada nuestra fe. Pablo dice, debido a la resurrección de Jesucristo. ¿Ven lo que está diciendo? Está diciéndonos del corazón, crean en Él que resucitó a Jesús de los muertos. ¿No es así que todos estamos en ese lugar en donde simplemente queremos a alguien en quien podemos confiar con todo nuestro corazón? Con todo nuestro corazón. Eso es lo que dice. Crean con tu corazón. Algo en que puedes estar confiado. Este Dios que no miente, que resucitó a Cristo de los muertos. Cree en esto con todo tu corazón. Amados, ¿no están de acuerdo en lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros? Cada uno tenemos este anhelo de alguien en quien podemos confiar. Todos anhelamos a alguien que no nos va a fallar. Alguien confiable, fiel, que no nos miente. Alguien que no va a decepcionarnos. Alguien cuyas promesas son fieles y puedo estar firme en ellas. El cristianismo, ¿qué tenemos? Vemos en el libro de Hechos 2, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob y su Mesías. ¿No sienten esto? Hemos hallado la verdad en este libro. Por fin encontramos a alguien en quien creemos, en quien podemos estar confiados, que no va a decepcionarnos. Si Cristo no ha resucitado, su confianza y mi confianza está derribada. Mejor que ponga mi confianza en mi política favorito, o en un atleta, o en la libra británica. Voy a poner mi confianza en el dinero. Noten versículo 14. Y si Cristo no ha resucitado, versículo 15, aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Imagínenlo. Imagínenlo, venimos aquí hoy y la verdad es, Cristo no resucitó de los muertos. ¿Saben? La Biblia
ha sido escrita por los representantes de Dios. Si sus portavoces son deshonestos o si de alguna manera son equivocados o simplemente son ignorantes acerca de lo que sucedió, si no a propósito, pero mal representan a Dios, ¿qué pasa con toda la Biblia? Todo se derrumba. No hay fundamento para la verdad. Si Dios está siendo mal representado, significa que los autores de las Escrituras no fueron llevados por el Espíritu. Son falsos profetas. Pintaron el retrato de Dios que simplemente no es real, no es preciso. Los musulmanes tienen razón entonces. No podemos confiar en nuestra Biblia. Está llena de errores. No podemos saber con certeza nada. ¿Cómo podemos saber que vamos a estar bien con Dios? Se basa en opiniones de todos. Pablo es igual que cualquier otra voz ahí. Si está mal representando a Dios, está como todos los demás. Podemos ir al centro de la ciudad, alguien viene diciéndonos, bueno, Dios nunca tuvo un hijo, no, Dios no es trino, no, nada de eso. La gente nos va a decir cualquier tipo de cosa, no, Jesús no es Dios. Todos tienen sus opiniones, Dios no es real. ¿Y saben qué pasa? Estamos perdidos, perdidos, perdidos en un mar de gente y demonios que mal representan las doctrinas. Perdidos, perdidos. Miren versículo 17. Y si Cristo no ha resucitado, si eso es verdad hoy en día, y reitera esto, vuestra fe es falsa, vana, ya vimos eso, pero luego esto también, todavía estáis en vuestros pecados. Todavía estáis en vuestros pecados. Todos hemos pecado. Y Dios tiene nuestro pecado contra nosotros. Es porque existe el infierno. La única manera de estar bendecidos por Dios es de alguna manera u otra. Dios no va a inculparnos por nuestros pecados. Amigos, toda mi esperanza, toda tu esperanza pende del perdón. Pero si Cristo no ha resucitado, ¿saben lo que Pablo está diciendo? Todavía estás en tus pecados. No has sido perdonado. ¿Cómo se conecta la resurrección de Cristo con mis pecados perdonados? ¿Cuál es la conexión? Pensé que son perdonados mis pecados porque Cristo murió por mis pecados. ¿Cómo encaja la resurrección en esto? Pues si es verdad que mis pecados murió por mis pecados, es lo que dice en 1 Corintios, ahí arriba, en los primeros versículos. Pero ¿qué hace la resurrección? ¿Recuerdan lo que dijo Pablo a los romanos? Vimos esto ayer en el estudio de varones. No tan solo somos justificados por la fe, la Escritura dice que Cristo fue resucitado por nuestra justificación. ¿Y cómo se encaja todo esto? ¿Cómo se conecta? Pues que Dios aceptó lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Qué prueba hay de que mis pecados son pagados? Si Jesús está muerto y sus huesos allí en una sepultura, en Palestina, en algún sitio, no hay prueba. ¿Saben lo que hizo Dios? Resucitó a Jesús para validar la obra de su Hijo en la cruz, para mostrar que es suficiente, que es verdadero, que es victorioso. Esto es el sello de aprobación de Dios. Ya pueden ver esto. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Porque se hizo pecado. Sí, pero de todos modos, aunque se hizo pecado, si Jesús es Dios, ¿cómo no descubrió una manera? No. Porque la ley demanda la muerte. La paga del pecado es muerte. Pero ¿saben qué? Una vez que pagó y pagó con su vida, si Él no tenía su propio pecado y satisfizo por completo a Dios por todos nuestros pecados, ahora ya no, la muerte no tenía derecho sobre Él, porque todo ha sido pagado. La paga ha sido pagada. Y ahora la muerte no tiene derecho sobre ella. Y si fuera así, bueno, y eso es la evidencia de que estamos en nuestros pecados todavía. Es la resurrección. Es la declaración de Dios de que el pago ya ha sido completado. Consumado es. ¿Y saben? Si Cristo no resucitó, todavía estoy en mis pecados. Y estoy acercándome al día del juicio. Y todo lo que he hecho en mi vida
se pondrá al descubierto y Dios no está contento. Me presento ante un Dios airado. Ruby está en sus pecados y Hannah está en sus pecados. Alex y Sam, Thomas, estamos todavía en nuestros pecados, cada uno de nosotros en este lugar. Si Cristo no ha resucitado, el cristianismo no tiene respuesta para mis pecados. ¿Se dan cuenta? Nuestro cristianismo está en vigor o se cae sobre este punto de la resurrección. Y luego dice, y los que han dormido en Cristo perecieron. Bueno, Tomás pereció, Andrés pereció, Jacobo y Juan están en las llamas. Ahora, Policarpo, Ignatius, Athanasius, Abraham, ya no están. Moisés, David, Job, Daniel, todos están en perdición ahora. Y miren esto, versículo 19. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, en otras palabras, si Cristo no ha resucitado, pero nosotros aseveramos que sí, y ponemos toda nuestra esperanza ahí, todo ahí, somos de todos los hombres lo más dignos de lástima. Si avanzamos al versículo 32, Pablo dice, si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha si los muertos no resucitan? En otras palabras, ¿ven lo que está diciendo? He puesto mi vida por viajar por todos lados para decirles a las personas de este Cristo resucitado. Me han hecho preso, he luchado contra fieras y me han golpeado con varas y naufragado y en todo peligro y todas estas cosas. Y miren, y yo tengo en mi cuerpo las marcas. Pero ¿saben si los muertos no resucitan? ¿Saben qué? En todo este tiempo. Pero comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Y saben cómo el cristiano trata esta vida? Como algo pasajero, un peregrinaje. Hay que poner nuestros tesoros en el cielo. No puedo hablar por ti, pero ¿te puedes imaginar? No usaste tu dinero para comprar todos los juguetes y placeres aquí. Lo pusiste ahí en el cielo, pero nada es real y a fin de cuentas vas a morir en tus pecados. Ya ven para lo que estamos viviendo. Sufrimos persecución porque seguimos a Cristo. Abandonamos casas y tierras. Ruby y yo, ¿lo imaginas? Nos despedimos de nuestros hijos y nuestros nietos ahora, y nuestra casa, nuestra patria, y nos fuimos de todo eso. Y vamos a venir aquí. ¿Para hacer qué? Poner nuestras vidas por Cristo que no ha resucitado y llegar al final y perder nuestras almas. ¿Ven lo que Pablo está diciendo? Está diciendo, oigan, ustedes musulmanes, ¿por qué se enojan tanto contra nosotros? ¿Saben? Si están tan confiados de que están correctos, ¿por qué no se compadecen de nosotros? Vamos a poner nuestras vidas, enviar nuestros misioneros, enviar nuestros amigos y familiares a lugares muy lejos, a Nepal o Líbano, para trabajar con los refugiados de Siria. ¿En serio? Vamos a dejar todos los conforts del occidente. Se burlan de nosotros, se mofan de nosotros, ellos nos dicen groserías, nos escupen, tienen todo tipo de cosas rudas de que decirnos. El tipo ahí en Prestwich dice, bueno, básicamente nuestro folleto evangelístico es igual al papel higiénico. Miren, si no resucitan los muertos, ¿en serio? Somos los idiotas más grandes en todo el mundo y de todos los hombres, más de lástima. No comemos y bebemos y andamos de fiesta como los demás del mundo. No, nosotros nos negamos, nosotros no compramos todas las cosas del mundo. Somos como soldados, peregrinos pasando por este mundo así, para otro destino. Pero si en la realidad solo estamos siguiendo a un hombre todavía muerto en la sepultura en algún sitio, nosotros vamos a la tumba también, sin esperanza, sin
¿Algo más? ¿Qué idiotas somos? En los Estados Unidos existe ese bumper sticker que dice que el que muere con los más juegos gana. Es eso. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es todo. Pero ¿saben qué? El hombre perdido, esto es lo mejor que él va a experimentar. Esto es su cielo. Pero para nosotros no vivimos para este lugar. ¿Por qué? Porque tenemos la expectativa de la gloria más allá. No es algo que inventáramos, pasando toda nuestra vida haciendo esto. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza sin fundamento. Escuche, si Cristo no ha resucitado de los muertos, de todas las personas, somos los más dignos de lástima, porque hemos vivido por algo falso. Pero, amados, versículo 20 está en nuestras Biblias. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Primicias. Yo sé que otras fueron resucitadas de los muertos antes que Cristo, pero les digo, no permanecieron vivos. Bueno, sí, unas personas que fueron transportados, sí, pero el hecho es que saliendo de los muertos y manteniéndose vivo, Cristo es las primicias. La realidad es que si Cristo no ha resucitado, sí, nuestra predicación es vana, nuestra fe vana, y los más dignos de lástima, porque los que perecieron, pero no está en vano nuestra predicación porque resucitó. Nuestra prédica es palabras de vida, nuestra fe no es inútil, nuestro Dios no es mentiroso, ni los apóstoles son mal representados aquí. Existe la verdad absoluta, amigos. No estamos en nuestros pecados. Los que murieron en Cristo están en la gloria. Y saben, todos esos testigos alcanzaron, murieron por fe, llegaron. Esto no es como una misión de necios. Están presentes con el Señor y de todas las personas. No somos los más dignos de lástima, no. No, amigos. De todas las personas en la faz de la tierra deben envidiarnos, porque ya tenemos todo. Tenemos el tesoro de todos los tesoros. Tenemos vida eterna. Tenemos a Cristo. Y termino con esto. Primera de Pedro, capítulo 1. Solo digo todo esto concerniente a la resurrección. Culmina en esperanza. Tenemos este pasaje maravilloso en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Y cuando alguien nace de nuevo a una esperanza viva. ¿En qué se basa esa esperanza viva? Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Ya ven, nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestro gozo, nuestra anticipación, ¿en dónde reposa? En el hecho de que hay una tumba vacía. Yo puedo ir a la tumba de Muhammad y hay huesos ahí. Pueden ver la tumba de Buda y hay huesos ahí. Todos sus profetas, el Papa, Juan Pablo II, huesos ahí. Pero con Cristo está vacía la tumba. Es las primicias y ha abierto el camino para todos nosotros para que entremos por ahí. Y la expectativa para ti, cristiano, al salir de esa tumba es porque Él lo hizo primero. Esa es nuestra garantía y en eso se basa nuestra esperanza. Nosotros, de todas las personas, somos de ser envidiados y no de lástima. Pero si Cristo no ha resucitado de los muertos, entonces todo, afecta todo. No tenemos evangelio, no tenemos esperanza en nuestro cristianismo, no tenemos mensaje. Todo se derriba. Esto no es algo menor, esto es en primer lugar, de primera importancia. Nacemos de nuevo a esta esperanza mediante esa resurrección de Jesucristo. Él vive
Él sí vive. No lo vemos, solo unos versículos habla. Lo amamos, aunque no lo hemos visto. Pero no tan solo ha resucitado, ha ascendido. Y la Escritura dice que está sentado ahí a la diestra de la majestad en lo alto, intercediendo. Y se sabe cuánto intercede, porque mientras Felipe estaba muriendo, sus ojos están abiertos y Jesús no está sentado. Sí, se sentó para hacer purificación por los pecados, pero mientras su siervo está en peligro, Él está parado a la diestra del Padre. Y Él intercede por nosotros y está enterrado por todos aquellos por quienes Él compró con su sangre, salió de la tumba y Él tiene como objetivo sacarnos de esa tumba también. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por haberlo resucitado de los muertos y darnos una esperanza tan grande. Te damos gracias en nombre de Cristo. Amén.